Buenos días, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Somos el Grupo L, conformado por Rodi Marcos, Blanca Herrera y quien habla Henry Vite, alumnos del cuarto semestre paralelo C1, y vamos a exponer nuestro trabajo Análisis comparativo de entornos de desarrollo de bases de datos de la materia Sistema de base de datos. Los entornos de desarrollo de bases de datos SGBD son fundamentales para determinar el éxito de aplicaciones modernas. El rendimiento impacta directamente en la velocidad de consultas y respuestas del sistema, siendo crítico para aplicaciones con alta concurrencia. La escalabilidad define la capacidad de crecimiento sin degradación, esencial para manejar aumentos de datos y usuarios. La facilidad de instalación afecta el tiempo de desarrollo y la curva de aprendizaje del equipo. Contexto de priorización. En lo empresarial es priorizar rendimiento y escalabilidad sobre facilidad, dado que cuentan con equipos especializados. En los startups, equilibrar facilidad de instalación con escalabilidad futura, considerando recursos limitados. En lo académico, es enfocarse en facilidad de instalación para reducir barreras de aprendizaje. La elección incorrecta puede generar cuellos de botella, costos elevados de migraciones y limitaciones técnicas que comprometen la viabilidad del proyecto a largo plazo. Metodología del estudio. Revisión documental. La revisión documental establece fundamentos teóricos mediante búsquedas sistemáticas en bases académicas como IEE, ASM, Springer y documentación oficial de MySQL, PostgreSQL y SQL Elite, analizando los benchmarks previos para identificar métricas objetivas de evaluación. Análisis práctico. El análisis práctico valida la teoría mediante experimentación controlada con hardware estandarizado y los conjuntos de datos representativos y medición de tiempos y respuestas, memoria sin CPU, incluyendo prueba de concurrencia y carga operativa. El análisis comparativo. El análisis comparativo sistematiza resultados mediante matrices de evaluación con criterios y ponderados en escalas normalizadas, aplicando análisis estadístico para validar conclusiones y generar ranking de final de SGBD. La interpretación de conclusiones. La interpretación proporciona recomendación contextualizada, incluyendo guía de selección, identificación de fortalezas y debilidades de cada SGBD y las recomendaciones específicas por sector para decisiones informadas profesionales. Pregunta clave de investigación. El análisis expandido, las características y distintivas. Explora diferencias arquitectónicas fundamentales entre MySQL, PostgreSQL y SQL Elite, incluyendo modelos de datos, sistemas de almacenamiento, transacciones ASIC, consultas complejas, extensibilidad, compatibilidad de SQL y mecanismos de seguridad integrados para identificar ventajas competitivas y específicas. Los criterios de comparación. Define parámetros objetivos, rendimientos en operaciones por segundo, latencias, throughputs y escalabilidad horizontal y vertical, concurrencia, facilidad de instalación, configuración, curva de aprendizaje, e incluye consumo de recursos, compatibilidad de multiplataforma, ecosistemas de herramientas y costos operativos. Ventajas y desventajas. Los MySQL destacan en velocidad y simplicidad en la web. Los PostgreSQL SQL en robustez empresarial y características avanzadas, y los SQL Elite en portabilidad móvil. Desventajas. Incluye limitaciones de MySQL en consultas complejas, complejidad de PostgreSQL y restricciones de concurrencia de SQL Elite. Impactos y requerimientos. Los requerimientos determinan viabilidad técnica y económica, recursos de hardware, dependencias del sistema, configuración de red, políticas de seguridad, expertices de interno y restricciones presupuestarias influyen directamente en tiempo de implementación y costos operativos del proyecto. Adecuación por proyecto. Los proyectos académicos priorizan facilidad y costos. Empresariales requieren la robustez y escalabilidad. Los móviles necesitan eficiencia y consideran volumen de datos. Los usuarios concurrentes critican la criticidad del sistema, recursos de mantenimiento y planes de crecimiento organizacional a largo plazo. Los fundamentos de los SGBD.
Definición y funciones. Un SGBD es un conjunto de programas para definir, construir y manipular bases de datos, controlando accesos de información, sus funciones incluyendo definición de estructuras, control de integridad, así procesamiento de consultas SQL, administración de usuarios, respaldo automático y optimización de rendimiento para garantizar la disponibilidad continua. La evolución histórica, desde sistemas jerárquicos en los años 60 hasta los actuales NoSQL, el modelo relacional del COP del 1970 fue cambio clave revolucionando el almacenamiento estructurado. Hoy los SGBD gestionan datos masivos y no estructurados en entornos de Big Data, Cloud Computing y arquitecturas distribuidas globalmente. Los modelos de base de datos. El modelo relacional organiza datos en tablas interrelacionadas mediante claves foráneas y primarias. El orientado a objetos permite datos complejos con herencias y polimorfismo. Los no SQLs, clave, valor, documentos, columnas, grafos, son para datos no estructurados, escalabilidad horizontal y procesamiento distribuido masivo. A continuación, el compañero Rodi Marco. Buenos días, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Soy Rodi Marcos del Paralelo C1, asignatura Bases de Datos. Me tocó hablar el tema Entornos de Desarrollo Integrado, IDE para Bases de Datos, que son plataformas de software diseñadas para facilitar el trabajo con sistemas de gestión de bases de datos. En primer lugar, se define un IDE como un conjunto de herramientas que permite crear, editar, probar y depurar programas desde una sola interfaz gráfica, lo que optimiza el proceso de desarrollo. En la sección de características clave se detecta que estos IDE permiten el diseño visual de esquemas, la ejecución de consultas SQL, la edición directa de datos y la integración con múltiples motores de bases de datos. Además, ayudan a optimizar el rendimiento y permiten automatizar tareas repetitivas. Finalmente, se hace una comparación con los IDE generales. A diferencia de estos, los IDE para las bases de datos están enfocados en tareas específicas como la administración, el análisis de rendimiento y el modelado de esquemas, como vemos en la imagen. El entorno de trabajo moderno de un desarrollador incluye múltiples pantallas y herramientas que permiten manejar eficientemente grandes volúmenes de datos y procesos. Clasificación de entornos de desarrollo para sistemas de gestión de bases de datos. Según estos 4 criterios principales, primero, el tipo de base de datos. Algunos entornos trabajan con el SQL como el Oracle, el SQL Developer, otros con el NoSQL como el MongoDB, Compass, y algunos como el de Beaver son híbridos. Segundo, la licencia se distingue entre el software libre como el de Beaver Community Edition y software propietario como el SQL Server Manager Studio. Esto influye en el acceso al código y los costos. Tercero, la plataforma soporta algunos entornos, funcionan en Windows, Linux, MacOS o incluyen desde el navegador como PHP Admin, DBWiki, por ejemplo, es multiplataforma. Y 4, la arquitectura. Puede ser cliente-servidor como el PACMIN, el Standalone como el SQL Studio o basada en la web como PHP Admin. Esto afecta cómo se instala y se accede al entorno. A la derecha vemos iconos que representan gráficamente estas herramientas y conceptos claves. En conjunto, esta clasificación nos ayuda a elegir el entorno más adecuado según las muestras
necesidades técnicas y operativas. En esta gráfica muestra el ranking y la comparativa de IDEs populares para bases de datos. En el eje horizontal vemos distintas plataformas como el Oracle, el MySQL, el Microsoft SQL, el DBeaver, el MySQL Workbench y el Pagami. En el eje vertical se representa el nivel de uso o popularidad. Lo más destacado es que el DBeaver lidera el ranking con una alta preferencia de los usuarios, seguidos de cerca por el Pagami y el Oracle. Esto puede deberse a que el DBeaver es multiplataforma, gratuito y compatible con múltiples SGBD, lo que hace muy versátil. También vemos que el MySQL Workbench y el MySQL tienen una presencia importante, especialmente en entornos educativos y proyectos web. En contraste, herramientas como Microsoft SQL tienen un uso menor en comparación, posiblemente por ser de licencia propietaria y más común en entornos empresariales específicos. Esta comparativa nos ayuda a entender que herramientas son más utilizadas y por lo cual es clave al momento de elegir un entorno de desarrollo para bases de datos según nuestras necesidades. En esta tabla se presenta un análisis comparativo de distintos entornos de desarrollo IDE para sistemas de gestión de bases de datos. Específicamente para el MySQL, el PostgreSQL y el SQLite, se comparan 5 herramientas: el Pagami, el MySQL Workbench, el DBeaver, el Oracle, el SQL, el Developer y el MongoDB Compass. Todas son multiplataformas y con interfaz gráficas que difieren el tipo de base de datos que soportan. Por ejemplo, el Pagami está enfocado en el PostgreSQL, mientras que el MySQL Workbench es exclusivo para MySQL. El DBeaver es muy versátil, ya que admite tanto bases relacionadas como el NoSQL. En cuanto a las licencias, algunas son completamente libres, como el Pagami y el DBeaver, mientras que otras son propietarias. Entre sus características destacan herramientas para modelado visual, conexión a múltiples motores o análisis de datos. Finalmente se menciona que el SQLite es ideal para su bajo consumo, el MySQL por su facilidad y PostgreSQL por su robustez para entornos empresariales. Gracias. Buenos días, ingeniera María Gabriela. Soy Blanca Herrera y me ha tocado hablar sobre el Sistema de Gestión de Bases de Datos, SGBD. Los sistemas de gestión de bases de datos son herramientas esenciales para el almacenamiento, administración y consulta eficiente de datos en todo tipo de aplicaciones, desde sitios web hasta sistemas empresariales complejos. La correcta elección de un SGBD impacta directamente en el rendimiento, escalabilidad, mantenimiento y seguridad de cualquier proyecto que maneje información. En esta presentación profundizaré en las características, ventajas y desventajas de los SGBD más comunes, su adecuación a diferentes escenarios y recomendaciones claves para su implementación exitosa. Comparativa detallada de SGBD relacionales. SQLite. El SQLite es un motor de base de datos ligero y embebido, conocido por su simplicidad y portabilidad. Es esencialmente útil para proyectos pequeños o medianos, donde la instalación y configuración debe ser mínima. Su integración con lenguajes como Python es muy sencilla, lo que hace popular para el desarrollo rápido y aplicaciones móviles y embebidas. Su ventaja es la instalación extremadamente sencilla, no requiere servidor, bajo consumo de recursos y buena para aplicaciones con baja concurrencia. Su desventaja es su escalabilidad es limitada. No es ideal para aplicaciones con grandes volúmenes de datos o alta demanda concurrente. El MySQL.
El MySQL es uno de los SGBD relacionales más utilizados en el desarrollo web. Forma parte del stack tecnológico populares como LAMP y XAMPP, lo que facilita su adopción en proyectos de sitios web y aplicaciones en línea. Su ventaja es la instalación moderada, consumo de recursos equilibrados, buena escalabilidad y una comunidad muy amplia con soporte comercial disponible. Sus desventajas, aunque es robusto, puede presentar limitaciones en consultas muy complejas o en entornos con necesidades transaccionales muy estrictas. El PostgreSQL. El PostgreSQL es conocido por su potencia y capacidad para mantener cargas pesadas y consultas complejas. Es la opción preferida en entornos empresariales que requieren integridad transaccionales, alta concurrencia y soporte para operaciones avanzadas. Su ventaja tiene excelente escalabilidad, soporte para transacciones complejas, comunidad activamente y creciente y una gran robustez. Su desventaja, la instalación más compleja y mayor consumo de recursos en comparación con el SQLite y el MySQL. La adecuación para distintos escenarios. La elección del SGBD debe alinearse con las necesidades específicas del proyecto y su contexto operativo. El desarrollo web. El MySQL es muy práctico debido a su compatibilidad con tecnologías web comunes y su equilibrio entre rendimiento y facilidad de uso. Es ideal para sitios web y aplicaciones con tráfico moderado o alto. Aplicaciones empresariales. El PostgreSQL es la mejor opción para sistemas que requieren integridad de datos, transacciones complejas y escalabilidad para grandes volúmenes de datos, como sistema financiero o de gestión empresarial. Aplicaciones móviles y embebidas. El SQLite destaca por su portabilidad y bajo consumo de recursos, siendo perfecto para aplicaciones que corren en dispositivos con recursos limitados. Grandes volúmenes de datos no estructurados, aunque no es el foco principal del documento, se menciona que bases de datos NoSQL como MongoDB son recomendadas para manejar datos no estructurados con alta agilidad y escalabilidad. Recomendaciones claves. Para garantizar una implementación exitosa y eficiente, se debe considerar varios aspectos fundamentales. Evaluación de requisitos. Antes de elegir un SGBD, es crucial definir claramente el tipo de datos que se manejarán, el volumen esperado, las necesidades de escalabilidad, la concurrencia y los requisitos de seguridad. Selección del ID. La herramienta de desarrollo debe ser compatible con el SGBD seleccionado y con la plataforma donde se desplegará la aplicación para facilitar la gestión y desarrollo. Consideración de la infraestructura. Decidir si la base de datos se alojará localmente o en la nube, evaluando factores como costos, accesibilidad, rendimiento y mantenimiento. Automatización de tareas administrativas. Implementar prácticas de DevOps, integración continua y automatización para facilitar las actualizaciones, copias de seguridad y monitoreo, asegurando así la estabilidad y escalabilidad del sistema. En conclusión, la selección de un sistema de gestión de bases de datos debe ser un proceso cuidadoso, basado en un análisis profundo de las características técnicas y las necesidades específicas del proyecto. SQLite, MySQL y PostgreSQL ofrecen opciones variadas que cubren desde proyectos simples y portátiles hasta aplicaciones empresariales robustas y escalables. Siguiendo las recomendaciones para evaluar requisitos, seleccionar herramientas adecuadas, considerar la infraestructura y automatizar procesos, se pueden garantizar una implementación eficiente que soporte el crecimiento y los retos futuros del sistema. Esta ha sido toda la presentación del Grupo L. Muchas gracias.